3, 2, 1. Bienvenidos a tu podcast de coaching deportivo. Primeramente, aquí nuevamente, Jung. ¿Sabes qué? El día de hoy tenemos a un invitado, pero este ya lo conozco de antes, ¿ah? Este sí, Lo pero conocemos. de antes, ¿ah? Antes todavía de que haga de lo que le vamos a entrevistar. Así que, Ah, cuéntame, sí. Jung, ¿cómo estás? Casi digo su nombre. Cuéntame, Jung, ¿cómo estás? Y a ver, ¿quién está con nosotros el día de hoy? Primero, con calor. Estamos con calor. Día caluroso el día de hoy en Lima, empezando el día. Pero Bochornoso, diríamos acá en Perú, ¿no? bochornoso, ¿no? Sí, con toda la humedad encima. Pero a pesar de eso, muy contento, entusiasmado de poder tener a este gran invitado, un amigo, ¿sí? Un amigo triatlonista, profesor, entrenador, gran maestro, ¿sí? Gran maestro. Espérate, Jung. No, 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 no. ¿Qué Acá pasó? acabas de cometer un pecado mortal. Se dice triatleta. Triatleta, perdón, Ahí está, triatleta. muy bien, sí. No, Pues sí, acá no hay edición, se sigue nomás, eh, queda en evidencia. claro, triatleta, borro y corrijo, triatleta, pero principalmente amigo, gran maestro, ¿sí? Y una persona con un don así enorme de servir. Si hay algo que yo rescato mucho de él es esto, ¿no? La capacidad de entregar, de ser muy desprendido y saber acompañar, ¿no? Y ahora Ah, desde el triatlón viéndote desde ahí, ¿no? Pero te conozco de antes, entonces desde ahí es, pucha, un gustazo poder tenerte en este espacio. Está con nosotros George Valenzuela, profesor, entrenador, amigo. ¿M? Bienvenido a esta conversación, George. Gracias, John, gracias, Ignacio. Eh, no me esperaba esa introducción. Caray, tanto. Ah, no, entonces Sí, borro, pues. eso lo editamos, así lo bueno, editamos. Eso lo, edición, edición. Sí, bueno, verdad nos conocemos de hace muchísimos años, buena cantidad de años, pertenecemos al mismo linaje, por así decirlo, de los que sirven, más de lo que se sirven ellos mismos. Y sí, de hecho, muchas gracias por la invitación. Siempre me ha gustado hablar sobre el tema deportivo, sobre el tema de salud. Llevamos una vida entera, casi ya más de 12 años en lo que es el crecimiento personal, más de 12 años, este es el año 13 desde que entendí que el crecimiento personal iba por otro lado, que las cosas cambiaron, desde que conocí a Ignacio sobre todo, 13 años Ignacio, y bueno, qué gusto volver a compartir un espacio desde Cusco, si no me equivoco, Desde de que Cusco, estamos, que fuiste en bicicleta, de que Lima a fui en Cusco. bicicleta, no, no, de Lima no. De Cusco de al Cusco Valle a Sagrado, Urubamba. Perdón, de Cusco al pero, Valle, ¿no? pero luego se perdió. Luego se perdió y hizo doble Sí. ruta, creo. Sí, hice doble ruta y llegué casi pálido porque casi no llego. Esa época, bueno, era otra época, era otro cuerpo también. También hay que verlo de ese lado. Y no nos juntamos los tres desde ese tiempo. ¿Mm? Si lo piensan así, que han pasado como, Claro, de manera particular nos hemos encontrado por ahí, nos hemos, claro, te he visto a ti pero no los corriendo, tres, no. que hace 2 meses te encontré corriendo por la Costa Verde. Ah, Bueno, Nacho lo he visto nadar hace 2 semanas nomás. Así que bien, bien, qué Yo, grato yo, espacio. Dado que trajeron Cusco aquí, para las personas que no sepan, nosotros estuvimos juntos en un programa que era un entrenamiento que va principalmente desde el cuerpo, con temas de coaching, por supuesto, también, pero que era solo para hombres y nosotros vivimos una versión avanzada, vamos a llamarla así, que se hizo en el Valle Sagrado. Y yo me acuerdo de una cosa que siempre recuerdo de Josh y que tiene que ver justo con lo que tú dijiste y que teóricamente no tendría nada que ver con el podcast, pero me gusta traerlo porque es algo simple, pero que a mí siempre me recuerda a George. ¿Te acuerdas cuando nosotros en este entrenamiento había una casa que era como la caminata del guerrero, se le llamaba así la dinámica, Solo walk. ¿sí? Y que Para la necesitábamos rápida. caminar por muchos kilómetros, avanzar, meternos ¿no? Bueno, para no ir a tantos detalles, y me acuerdo que una de las cosas que hacía George y que inspiró a otros a hacer era recoger toda la basura que encontrábamos en el camino. Ah, Y, sí soy. y eso, o sea, porque yo recuerdo que yo no lo hice hasta que no lo vi a George haciéndolo. Tal vez en algún momento lo pensé, tal vez lo hice en algún momento, pero no de manera sostenida y sistemática como él lo hizo. Y nada, o sea, para que esto no tiene que ver solamente con todo tu trabajo como entrenador,
con Iron Warriors, que vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero otra vez una manera de ejemplificar esto que hablabas de servir, ¿no, Jung? ¿No te Sí, acuerdas de eso? totalmente. O sea, me acuerdo y eso cómo genera este espacio de inspiración hacia otros, ¿no? Porque tenía esta particularidad de esta caminata de hacerlo en silencio, ¿no es Mm. cierto? Y cada uno tenía, había una ruta marcada, porque teníamos a un líder, a un señor local que iba marcando la ruta, pero cada uno iba en su propio viaje, entre comillas, ¿no? Entonces, de ahí vimos a un George que iba recogiendo cositas y luego cuando nos acercábamos era que no eran cositas, era basura, botellas, para reciclar. ¿Y cuánto eso inspiró a otros grupos? Porque nos tocó ir ya luego como Sí, organización a otros exactamente, grupos. ya se volvió como una regla, o sea, se volvió una Exacto. ley para las siguientes, que el ¿Así? camino se limpiaba de Sí, sí, ida y sí, de o sea, vuelta. ya no eran solamente bolsitas, no, había unas grandes bolsas y regresamos con Sí, grandes sí. bolsas, Sí. habiendo recogido todo lo que encontramos o lo que podíamos durante el camino, ¿no? O sea, ese es el legado, mira, que es Y hasta a quedaba como través un símbolo, como de lo que de una tradición limpiabas, de lo bonita, que sacabas del camino, ¿no? La verdad es que sí, para que veas, George, eso, el simbolismo un es muy detalle que grande. no sabías. No, no me acordaba, ni siquiera me acordaba que había hecho eso, la verdad, pero sí suena a cosas que yo hago. O sea, si me lo dices, sí, sí te creo. Sí, claro, yo me acuerdo que hasta saqué una ramita para poder levantar las cosas con la ramita. Y Sí. sí, sí, sí. Qué curioso, en verdad. Me ha tenido una buena emoción, por así decirlo, acordarme eso. Y qué bueno que lo estén haciendo ahora. Creo que esa es la Mm. idea de hacer las cosas para otros, ¿no? En servicio, como le ponemos nosotros. No estar ahí siempre para servir, sino que se empieza a generar esta bola de nieve y que otra gente diga, oye, en verdad no cuesta tanto trabajo hacer algo gentil o algo bueno para los demás. Lo hago cuando estoy en la playa también y veo que otra gente también ahora lo hace. Es más, ya se organizan en grupos y van a hacer limpiezas de playa masivas. Pero bueno, qué buen recuerdo, ¿ah? Qué buena No. Sí, memoria. súper. Gracias, gracias, de verdad. Eh, Me hicieron Muchas escuchar gracias, eso. hemos terminado, qué lindo este momento. Sí, gracias, nos vemos. Bueno, Jung, cuéntanos, ¿qué quisieras tú comentar primero? Traer, no sé, con otro recuerdo o algo que tenga que ver ya con el coaching. Aunque creo que todo Yo esto creo de que alguna manera se relaciona. sí, Sí, todo se relaciona y bueno, en la conversación que tuvimos previa ya a la grabación hablábamos de estos puntos de encuentro que siempre tenemos, ¿no? O sea, de hecho no nos vemos hace buen tiempo, los tres juntos, pero hay cosas que vamos compartiendo, ¿no? Y una de las preguntas que de repente me salían para esta conversación es, ¿cuánto de lo que hemos podido haber estado viviendo juntos en espacios de entrenamiento, talleres, llamémoslo como queramos, cuánto de esto te ha servido para ahora acompañar a otros en pues, en este viaje de querer ser mejores en el deporte, ¿no? Seguir buscando un mejor tiempo, un mejor cuerpo, un mejor estilo de vida. claro, en el tema, bueno, es que lo que nosotros aprendimos en su momento, referente a lo deportivo, bueno, referente, perdón, a lo personal, se vincula a lo deportivo. Es que el deporte no trabaja solo, el deporte se sostiene en el cuerpo, pero a la vez en lo emocional. De hecho, todo se sostiene en lo emocional. Una vez le leí a Ignacio poner que toda acción que hace el hombre, o el ser humano en general, está guiada previamente por una emoción, sea la emoción que toque. O sea, el ser humano, por más que alguien me diga, oye, no, yo no soy emocional, yo soy bien frío como el Ártico, en realidad todo está guiado por una emoción. Y desde que tú tengas la gestión emocional en práctica, que eso ya ensambla lo de Grace ensambla mucho la práctica, en los talleres de crecimiento personal, de tipo coaching, te hablan mucho de lo que es la gestión emocional. Tú ensamblas esos dos puntos, así es sencillo, gestionar las emociones no quiere decir hacer lo correcto, sino admitir lo que te está pasando, admitir lo que estás sintiendo, se va a relacionar con cómo lo gestionas en el momento de hacer deporte, cómo te pones el chip de la disciplina, cómo manejas una frustración temporal, cómo haces para poder seguir avanzando, cómo manejas también el éxito o el progreso y, y cómo ayudas al compañero. O sea, es todo. Para mí el tema del ser humano es algo integral. No puedes avanzar mucho por un lado sin que lo otro no esté avanzando o no esté en línea con lo que vas haciendo. Si yo me dedico, por ejemplo, a esforzarme demasiado, en hacer mucho esfuerzo físico,
pero no tengo en orden la cabeza, tengo muchas cosas que dejo en el camino, o no, no estoy prestando atención a los sacrificios que están ocurriendo alrededor mío en mis entornos, en algún momento algo de eso me va a pasar factura. En algún momento, la cuenta siempre llega, como les digo a los chicos. Tú usas tarjeta de crédito cada vez que te sobreexiges a nivel deportivo y la cuenta llega a fin de mes. Y algo tienes que pagar, por así decirlo. El sobreesfuerzo, el dejar algo, el dejar de dormir o inclusive sacrificar las horas con tu familia, sacrificar las horas con tu pareja o algún espacio personal que dejes de lado, la cuenta llega después. Llega después cuando te dicen, oye, es que no te hemos considerado para esto, ya no te pasamos la voz, algo ya cambió aquí. Siempre hay que tener en cuenta ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es parte de lo que aprendemos mucho en los talleres, porque de hecho influye en que tú aprendas a equilibrar tu vida. Me voy a ir a largo si sigo hablando, pero deténgame, por Como favor. justo yo pensaba, porque mira, para las personas que no saben, y bueno, este programa creo que va a salir justo a la altura, justo para la fecha del Ironman 70.3 de Lima. Sí. Pero bueno, en este momento falta un poquito más de un mes, o un mes, una semana, me parece, para la sede de Lima. Y claro, eso no es como gente que quiere simplemente salir a caminar por las mañanas o correr un par de kilómetros. Es un desafío importante para las personas que no sepan. El Ironman 70.3 son por la cantidad de millas totales de toda la distancia, pero es 1.9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21.1 kilómetros corriendo, todo en el mismo día. ¿No? Sí. De hecho, el full Ironman es el triatlón más largo en solo 24 horas, me parece. Eh, pero no importa, eso es un detalle, no sé si, tal vez me equivoco, pero hablando de este 70.3, eso es un desafío importante, no es algo que típicamente la gente hace. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunas de las cosas o consecuencias que tú ves que la gente tiene? Y yo después voy a contar una mía, porque yo viví una consecuencia de eso. ¿Cuáles consecuencias tú ves cuando la gente quiere de repente enfrentarse a un desafío tan grande como este y tal vez ni siquiera ha corrido medio maratón o ni siquiera ha hecho un triatlón antes, pero han escuchado del Ironman, quieren hacer el Ironman, ¿no? Faltan 3 meses y se quieren lanzar, no porque yo me lanzo, quiero cambiar mi vida y se acabó. Entonces, ¿qué errores ves o qué consecuencias ves que a veces pasa en lo emocional o en lo mental que le pasa a la gente? Bueno, para abordarlo de una manera correcta, por así decirlo, de una manera técnicamente correcta, vamos a poner los lentes. Ahí está. Para estar a la par los tres, tenemos tres puntos, tres aspectos principales que yo veo. Primero, el aspecto físico, el aspecto laboral o personal, digamos, que involucra lo laboral, y el aspecto económico. Veamos esos tres puntos. En lo físico puede ser las consecuencias de ir mal preparados, si lo vemos así, puede ser las lesiones o las sobrecargas o las fatigas excesivas. Y el hecho de que llega a que no rinda en otros campos. Te quedas dormido en el trabajo, estás muy cansado en casa y eso y ahí entra lo personal. Que si vas con mala preparación y no has sabido llevar tus contingencias personales antes de eso, puede ocurrir de que descuides a la familia, descuides a tu relación de pareja porque lo ves menos o porque ahora los tiempos son disonantes. Y vamos por lo económico, que tenemos que tener en cuenta que hacer ese tipo de inversiones de larga distancia requiere una inversión económica fuerte, no solamente en la inscripción del ticket, sino las horas de entrenamiento, los implementos, la alimentación, dentro de lo económico. Las consecuencias en cada aspecto es obviamente el déficit de cada aspecto, el déficit de salud, el déficit de tiempo para tener calidad con tus familiares o con tus seres queridos, y el déficit económico que puede al fin y al cabo generar un estrés a la persona. Puesto en orden. Y entonces imagínate una persona que se está dando cuenta que ahorita está preparándose para el Ironman o para un futuro Ironman, porque tal vez está escuchando de otro país, nos escuchan de Chile, de Argentina, de México, y se dando cuenta que está sintiendo estos cansancios, que está notando algunas de las cosas que tú dices, o tal vez dice, oye, yo tenía pensado esto, pero no me había puesto a pensar en esto que está diciendo George. ¿Ok? ¿Qué comentario le harías? ¿Qué le recomendarías? Claramente no le puedes plantear todo un camino si no lo conoces,
pero ¿qué sugerencia general le podrías hacer a esta persona? Bueno, en general siempre las pausas, como lo decía Krista, la pausa poderosa es necesaria. Da una para y revisa dónde estás, qué está pasando y qué es prioridad también. Siempre es bueno cada cierto rato evaluar tus prioridades. Por ejemplo, te das cuenta, y te pongo un caso hipotético, ¿no? Tienes a tu hija que está en plena infancia y quieres pasar tiempo con ella, pero siempre que llegas de entrenar no la ves. Ya se fue al colegio, se fue al nido y ya no tienes ese tiempo con ella. Puedes hacer dos cosas, o cambias tu horario de entrenamiento o le das más tiempo después del colegio para poder estar ahí. ¿Me sigues? Empezar a buscar reequilibrar las cosas para que no te afecte. En lo económico, bueno, esa parte es un tema de gestión muy personal que depende de la economía de cada uno. Y hablando de la salud, siempre bajar la carga ayuda. Siempre. Cuando ya llegas a un punto de estrés muy alto, o sea, no podemos estar todo el tiempo en la cima, en ningún deporte. No puedes tener tu pico de Ningún rendimiento todo ámbito, el ni año. siquiera diría. Y también, sí, es cierto. Y ¿Qué más? no puedes estar en tu tope en tu tope de performance. Siempre tienes que hacer una performance menor para volver con fuerza de nuevo acá, o mejor inclusive. Si te mantienes arriba mucho tiempo, en algún punto no vas a parar, vas a colapsar. Y el colapso ya es algo que se debe recuperar con más tiempo. Y ya me ha pasado, a mí me ha pasado a atletas que yo he visto, mis atletas, he visto profesionales que les ha pasado eso. Las famosas, por ejemplo, fracturas por estrés, es porque ya se pasaron de lanza con las cargas y se fueron muy de largo y ya no su cuerpo ya no lo aguantó. Los burnouts ocurren a nivel tanto profesional como a nivel deportivo, que simplemente duermes y no descansas, te despiertas después de dormir y despiertas más cansado, se supone que haces una carga menor y tus músculos siguen cansados, tratas de razonar a la misma velocidad y razonas más lento. Tu cuerpo simplemente, en criollo, ya quemó. ¿Qué se recomienda ahí? Párale, recupérate. Y en verdad el cuerpo es muy sabio. Una de las cosas también, y siempre voy a tratar de vincularlo ya que lo tocaron de principio, a lo que hemos aprendido como lecciones de taller, Kilsa también te decía, escucha tu cuerpo, escucha también tus emociones, escucha qué te dice, hay un mensaje atrás de eso. No es que, bueno, ya le tomo un cafecito más y sigo adelante. Oye, aguanta, antes de meterle algo al cuerpo, presta atención a las cosas. ¿Qué te está diciendo ahorita? ¿Qué oportunidades se abren y qué oportunidades se cierran también? Y ahí hacer ese balance y empezar a medir y decir, ok, sí, tengo que dormir 1 hora más todos los días. Esto implicará entrenar un deporte menos, un poco menos, 1 semana o 2 semanas y de ahí vuelvo, ¿no? Hacer una estrategia, replantear estrategias. Se hacen los negocios, se hacen en las finanzas y se debe hacer definitivamente en el deporte. Hay un tremendo ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y de ser Sí, absolutamente honesto contigo también, porque, claro, yo te voy escuchando y digo, pucha, pero a ver, yo me planteé determinadas cosas, ¿no? Y de repente no tenía el cuerpo o alguno de esos ámbitos no los tenía preparado como para realizar aquello que me planteé. ¿En qué momento digo para, no? ¿En qué momento digo, porque si yo me planteé eso, ¿no es cierto? Yo le puse todo el compromiso, pero no tengo uno de estos tres espacios bien sólidos, algo va a pasar. ¿Qué tipo sí, de conversación necesito tener para poder aceptar lo que me está pasando? ¿No es cierto? Y saber que, si bien es cierto, en este momento no estoy satisfecho con lo que tengo, a partir de este parar, como dice esta pausa, puedo encontrar de repente lo que estoy buscando. Pero hay un montón de conversaciones internas que pueden aparecer, ¿no? Desde, no, si voy a poder, no, pues todo está en la cabeza, vamos para adelante, ¿no? Y sí. qué cosa podría comprometer eso más adelante, ¿no? De hecho, algo de lo que tú mencionas es ese no puedo parar, que tengo que seguir, que hay que mentalizarse de nuevo y todo. Es que si lo vemos ya a un punto más contextual, ahorita en sociedad, ya vivimos en una sociedad más acelerada, de inmediatez, donde la paciencia y el aburrimiento no son una opción. Si lo vemos ahorita, si tú te aburres, si te dejo 5 minutos en silencio, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a haber tentado hacer en esos 5 minutos? Agarrar el celular. Ah, Y buscar un videíto que te entretenga. Ahora inclusive con el TikTok,
No porque sea malo el TikTok, ojo, no tengo nada contra el TikTok, pero esa inmediatez de tanta información disponible. Si no veo sobre películas, puedo ver sobre animes. Si no veo sobre animes, puedo ver sobre deportes. Puedo ver sobre videos motivacionales. Puedo ver sobre bailecitos. Tienes demasiada información disponible en la cual no estamos acostumbrados a parar y a escuchar. En la cual no estamos acostumbrados a quedarnos quietos. Este espacio de 5 segundos de quedarnos quietos es eterno. Hasta para el que lo escucha, como que, oye, ¿qué pasó con el podcast? En estos 5 segundos que no hicimos nada, no dijimos nada, es como que es incómodo. Entonces, lo primero que nada es tragarte la incomodidad. Eso es lo primero que le diría a alguien. Oye, si te incomoda el estar quieto, quédate un rato ahí, porque lo necesitas. Y porque la sociedad te lo pide ahorita. Te pide que estés quieto en una sociedad que estás en movimiento constante todo el tiempo. Si no estás produciendo, es porque estás perdiendo. Te lo dicen los entrenadores de finanzas. Si no estás ganando, es porque estás perdiendo plata. Si no estás creciendo, es porque estás involucionando. Nada que ver. Nada que no funciona así. Todo es ondulante. Todo es un péndulo. Vas y vienes para cada lado. A mi parecer, ojo, este es mi parecer. No es una regla de vida. Antes de volvernos puros con eso. Entonces, esas pausas se tienen que entrenar también. Eso es lo importante. Saber la para en el momento y decir, ok, me duele aquí, ¿por qué? ¿Qué estuve haciendo? Repasar tus acciones, repasar las emociones en las acciones. Esa es la parte más difícil porque usualmente no estamos tampoco acostumbrados a repasar emociones. Nos acostumbran a que las emociones válidas son las emociones placenteras, por no Mm. decir positivas, negativas, sino las que te producen cierto grado de placer, como la alegría, la risa, el gusto en el momento. Y en cambio nos enseñan a que las displacenteras tenemos que desecharlas rápido. Hay que gestionarlas rápido, sí, pero no hay que desecharlas ni pelearnos contra ellas. Entonces un espacio de pausa genera algo displacentero a la mayoría de personas. No a todos, sino a la mayoría. Por momentos a mí me lo genera. Yo estoy lavando los platos y me siento un poco vacío no tener un video de YouTube al frente. Y pongo un video de YouTube. Pero a veces digo, hoy día vamos a no hacerlo así. Una vez a la semana, tal vez, lavar los platos con nada de bulla. Escuchar los platos, escuchar esto. Hoy día voy a manejar el auto con la radio apagada. A ver qué hay. Hoy día La voy a... música de tus pensamientos, que es una de las cosas que yo le digo Exactamente. a mis clientes. Exactamente. A veces siempre tenemos un input y no dejamos que nuestra propia voz se escuche. Y eso es importante, creo yo. En todo atleta, en toda persona en general. A ver, Pues como este nuestras espacio está más grandes, orientado al deporte, sí, tenemos que aprender a callar, en pocas palabras. claro, nuestras grandes reflexiones, y tal vez hasta decisiones han sido en algún momento de pausa, ¿no? ¿No? Sí, No es que, ok, ya esto yo lo voy a hacer así sobre la marcha. No, algo necesitamos parar, reflexionar, saber qué me está entregando esto, qué me puede estar quitando, para luego decidir, ¿no? Entonces, sí. sí, pues la otra vez escuchaba y después lo leía también esto de que estamos viviendo un espacio de cronopatía, ¿no? En donde vamos llenando eh, nuestra semana o nuestro día de actividades para sentirnos productivos, ¿no? Y al final del día, entonces, ¿cómo terminamos, no? O sea, estoy pensando más bien terminar mi día porque al día siguiente necesito hacer esto, esto, esto. Claro, desde ahí, ¿cómo no sentirme fatigado mentalmente, no? Porque no Sí, descanso, no exacto. descanso. Y todo es una continuación, no hay este espacio de pausa, del afilar el hacha, como en el momento nosotros lo Ajá, conocimos, ¿no? Como todo leñador necesita un momento afilar el hacha, parar para afilarlo, para continuar, si no, su actividad no tendría vida, ¿no? No podría seguir haciéndolo. Entonces, cuán así importante es. es parar, ¿no? ¿Quién toma una siesta hoy por hoy? ¿Quién toma una siesta, no? Así, tú dices, a ver, duérmete una hora en la tarde. ¿Qué? Imposible, no se puede, que hay que hacer. O si Yo no, soy así, y si no toman la siesta, se sienten culpa. Exacto, si sí, la tomas con Sí, culpa, ¿no? claro. claro. Eso no es, Pero es, lo es mismo es, a veces, muchas veces, agarra y te sientas a ver, no sé, Netflix una hora y luego, madre, no debería haber estado haciendo, ¿no?
Y al final entonces la hora de Netflix que era para poder sentirte, no relajarte, enfocarte en otras cosas, qué sé yo, tampoco le sacas los beneficios. O sea, Ujú. le sumas todavía más dolor a lo que estás viviendo. Ahora, perdóname que estaba pensando mientras hablaban y me ponía a pensar, tal vez algunas personas están escuchando esto pensando en el Ironman, ¿no? Ya hablamos un poco del entrenamiento, hablamos en el entrenamiento en el sentido de lo que puede pasar si es que me siento demasiado fatigado, empezar a mirar. Sí, recordando que esto es un podcast de coaching deportivo, eh, ¿qué comentarios o qué recomendaciones le darías a una persona que va a hacer frente por ejemplo, a una primera vez que va a correr un medio maratón o a una maratón o a un Ironman 70.3? Media, por favor, que me toca este año, así que me va a venir Le metí bastante. con indirecta, yo, por eso ahí está. Bien, Gracias, a los dos nos gracias, ha amigo. caído. Gracias. Algo que justo le comentaba a una alumna antes de llegar aquí, que me dice, tengo un montón, este mes se me ha cargado, me han puesto trabajo, viajes, comidas corporativas, y tengo mi tesis y todo esto, y se satura la agenda. Y le digo, bueno, ponle más flow, pues, ¿no? Y me agarra el cuello, pues, o sea, virtualmente sentí como me agarra el cuello. Sé más específico, por favor, ¿qué significa eso? Daddy ¿Qué es más flow? Yankee, Bad Claro, Bunny. te pongo ¿Qué le reggaetón. digo? Fluye un poquito más con las cosas que tienes que hacer y suelta mucho a la perfección. Porque sé que quieres hacer el Ironman bien, con tus mejores tiempos y todo lo demás. En el caso de Jumbo, ella sé que quieres hacer el mejor 21K de tu vida. Es muy probable que no pase. Y contémplalo como una posibilidad y acepta esa posibilidad. O sea, acepta la posibilidad de que no te puede no ir bien. Una vez que lo aceptas, vas a tener una presión menos. No para que te vayas por el lado del facilismo. Es una línea muy delgada. Aceptar que las cosas malas pueden pasar o las cosas que, o mejor dicho, aceptarle que lo que ansiamos que suceda puede no suceder es una cosa y dejar de hacer es otra cosa. Sigues dando tu mejor esfuerzo, pero sabes que, oye, hasta aquí nomás porque mañana tengo una reunión todo el día y tengo que estar lúcido para la reunión o tengo que preparar unos documentos. Entonces, 15 minutos menos de entrenamiento, puede ser. Eso es fluir con el momento. Tal vez te lleve no a la mejor condición física, pero al menos buscas un poco más de equilibrio. Lo Segundo, integral que decías hace un rato, pues, ¿no? Esta exacto. mirada más integral. Entonces, Porque el entrenamiento no pasa separado de la familia y no pasa separado de tu proyecto, tu exacto. emprendimiento, tu trabajo, que todo pasa junto, aunque a veces lo tengamos separado, ¿no? Y sí, y a veces tendemos a compararnos inclusive en ese aspecto, porque mi amigo tiene lo mismo que yo, trabaja, es más, mi compañero de trabajo, estamos en las mismas y fácil él le va mejor. Ok, pero son contextos diferentes. Lo contextual es importante. No perder de vista que tu condición personal es única en el mundo. Absolutamente nadie tiene lo mismo. Nadie, nadie. Y por tercera vez, nadie. Nadie. Nadie tiene lo mismo que tú. Empieza por eso. Una vez que ya aceptas eso, aceptas la probabilidad de falla, es más, parecerá un poco contradictorio, pero le digo, ¿y qué pasa si no lo terminas? No, que no es posible. ¿Por qué no es posible? Le he hecho las preguntas a varios alumnos. ¿Qué pasa si te va mal? Que yo me puse aquí para hacerlo bien. Sí, está bien. No digo que te vaya a ir mal, pero ¿qué pasa si te va mal? ¿Qué pasa si aceptas que esa es una posibilidad? Mm. ¿Qué pasa si aceptas que mañana puedes faltar el entrenamiento porque tienes mucho trabajo hoy día o tienes que hacer una tesis hasta las 3 de la mañana o se enfermó tu hijo y no puedes entrenar hoy día? ¿Qué pasa si pierdes algo de eso? O te quejas y te quedas en el lamento y en que el cuadro perfecto que tenías no se está cumpliendo, o lo reestructuras nuevamente, ¿no? Y ese reestructurar nuevamente es a lo que yo me refiero con flow, que algo fluya y que no se quede rígido en una sola cosa, que la rigidez acumula más carga. Eso es físicamente hablando, mentalmente hablando, emocionalmente hablando, ocurre así, más rígido, más carga, más suelto, es menos carga. Puede que aquí te salgan algunas cosas a medias, puede que sí, pero puede que hasta lo disfrutes más. Abrir la caja. A eso le recomendaría a alguien que está en estas miras de una media maratón, un mega Ironman, una maratón inclusive, porque tengo gente que se va a Sao Paulo en 2 semanas.
y han tenido una temporada muy complicada. Inclusive, se los he confesado, ha sido la temporada más complicada que les he visto en los años que llevo entrenándolos. Y me dijeron, bueno, vamos a darlo, y me lo puso el deportista, vamos a dar lo mejor que se pueda, y si no se cruza, pues bueno, hay otra maratón más adelante y ya habrá un mejor momento para hacerlo, porque también el timing es un contexto importante. Tengo gente que su hijo acaba de nacer y quiere hacer una maratón. Ok, inténtalo. Ese fui yo, pero con el Ironman todavía. Y fuiste tú, y ahorita es otra 15 días persona, hiciste otro. y, Y, te- y tengo- y pasa, y fue y una está mala bien, idea. pero Y es más un allá que lo aprendizaje. terminé y todo, fue una mala idea. Y seguramente aprendiste un montón de eso. Y te Mm. diste cuenta, bueno, si mi evento importante personal es esto, pues este evento ya se vuelve secundario. Y en algún momento este evento principal se puede volver un evento secundario y aparece otro más grande. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un caso hipotético fatalista? Estás en esto y se enferma alguien conocido que tú tienes que cuidar o quieres cuidar. Cambias las fichas de aquí para acá. Y esto pasa a un segundo plano. No quiere decir que vas a fallarlo por vida aquí, sino que ahorita la prioridad se vuelve otra. Y está bien. Te pasa un accidente, le pasó hace poco a un compañero de grupo, un accidente, descanso 2 meses, me pierdo el evento, ya, próximo año será. Revanchas de la vida siempre, si es que te mantienes firme en la idea de que puedes hacer esa revancha. Si no te quedas rígido en la idea de que tiene que ser ahora, o tiene que ser perfecto, o tiene que ser como siempre pensaste que debía ser. Yo, yo, Fluye con eso y veamos cómo funciona. yo quería comentar algo ahí de mi propia experiencia. A los otros que iba a decir creo que ya no tiene sentido que lo cuente, pero esto sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ironman, creo que no fue el primero que hice, sino fue el tercero en Lima, creo que fue ese. O el tercero que yo hacía, creo que era. Pero me acuerdo que yo no estaba, ya había tenido consecuencias, yo nunca fui un corredor ni un triatleta liviano, siempre fui un triatleta más pesado, en cantidad de kilos por lo menos, y ahí todavía estaba más pesado, recuerdo. Pero me acuerdo que en un momento de la carrera, yo venía, me sentía bien, qué sé yo, ya entrando a la parte de correr, y me sentía bien, y cuando empecé a correr, en los primeros kilómetros, se me vino todo para abajo. Todo el cansancio, toda la fuerza, todas las ganas. Y yo veía cómo todos los primeros estaban llegando, ¿no? Y personas, y alguna persona conocida con la que yo había estado ahí, pan la palmo en la natación, una persona ¿no? Había estado muy en natación, había estado, bueno, en la bicicleta ya no, pero que ya estaban llegando, yo estoy en el kilómetro 3 por ejemplo, y ellos están en el kilómetro 20 19, ¿no? O sea, si a mí me falta todo ir hasta allá y regresar otra vez. Y en ese momento, cuando me puse en ese momento a compararme, a ver, a mirar mi carrera, mi experiencia a través de los ojos de otro, yo casi ahí empecé a caminar, casi abandono. Y me acuerdo clarito que en un momento yo dije, no sé por qué se me vino a mí esta metáfora, pero yo dije, este es mi Disney, ¿no? Mm, Y entre yo más rápido acabo, más rápido se acaba mi visita a Disney. Entonces yo lo miré al revés, dije, claro. no me importa cuánto me voy a demorar, porque entre más me demoro, más tiempo estoy en Disney. Esa fue mi mirada, porque sabía que iba a ser largo igual, ¿no? Entonces no lo hice como para literal hacerlo lo más largo posible, pero fue una interpretación que a mí me sirvió en ese momento para celebrar. Y me acuerdo que empecé a animar a todos los que venían. Todos los que estaban llegando los empezaba a animar, ¿no? Y me empecé a enfocar en eso. Y agradecer a todos los voluntarios, porque toda la gente que te da hidratación, ¿no? Todo esto a voluntarios. Y me acuerdo que terminé corriendo y terminé corriendo después muchísimo mejor, pero mi enfoque estaba en otro lado. Yo estaba todo el tiempo disfrutando mi Disney y enfocado en quiero disfrutarme esto que está acá. Y no voy a decir que ay, agarré y después hice tiempo récord, porque no fue así. Pero no terminé en el esto de rendirme. Y tampoco no fue que lo sufrí todo el camino, porque logré poner otra interpretación y otra forma de verme ahí, ¿no? Entonces mi cuerpo empezó a responder de otra manera, mi emoción empezó a responder de otra manera, y eso lo fui reforzando momento a momento. Y es algo que aplico un montón de veces ahora, ¿no?
A mí me parece bien chévere cómo lo mencionas porque está generando este paso a paso de lo que mencionaba George hace un rato, que es la gestión emocional, ¿no? Que es primero entender lo que me está pasando, ¿no es cierto? Hacerme cargo de que esto está sucediendo y esto lo estoy sintiendo en pensamiento, lo estoy sintiendo en mi cuerpo, lo estoy sintiendo, ¿no? Y eso, al sentirlo de esta manera, voy a entender qué me está pidiendo. ¿Mm? Por un momento el mensaje es, no, no, no me está pidiendo que abandone, ¿no es cierto? Me está pidiendo que reinterprete, ¿no? Y a partir de la reinterpretación, luego, mi reinterpretación me va a llevar a tener un mejor o un distinto nivel un distinto nivel de respiración, una forma distinta de respiración, una forma distinta de moverme, una forma distinta de tener mi postura corporal. Que lo que decía George, mi postura, yo estaba mirando hacia el suelo con todas las gotas que caían, queriendo tirar las cosas hacia el suelo, el cinturón, no, las cosas que tenía ahí. Y después era mirar hacia arriba, mirar el sol, miraba el mar, me acuerdo que me puse a conversar con un ecuatoriano o sea, otra vez, no, ahí no lo voy a negar, me puse a comparar. Él tenía físicamente, tenía muchísimos kilos menos que yo. Me acuerdo que tenía una Cervelo, puede ser una P9. En ese momento era como él tenía la bicicleta que todo el mundo soñaba, ¿no? Y yo en mi cabeza decía, este patín que tiene con esa super bicicleta, yo estoy con él, a la par. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que, oye, tú te enfocas a comparar también con los que siempre vas a perder y es tu manera de poder sentirte mal también, ¿no? Y si te pones a mirar, hay un montón de gente que si lo quieres ver, tú también puedes estar superándola, ¿no? Pero otra vez, pero para no ponerme solo en eso, pero sí es importante que también incluso a veces compararte estratégicamente también te puede servir. Pero me acuerdo que eso Yo quería pasó. comentar solo para ir cerrando Sí. esta idea de la gestión emocional, porque George mencionaba, ¿no es cierto?, que es, vamos, el flow. Mm, Sí, sí, pero hay un punto anterior a eso en donde yo identifico lo que me pasa, ¿no es cierto? Que a veces no lo pasamos y a veces estoy como que, ¿por qué? ¿Por qué no? Si yo tengo esta capacidad de entender qué cosa me está pasando, la palabra que creo que ha estado rondando buen rato en la conversación es la aceptación, aceptar que esto me pasa, yo puedo ya gestionarlo de una manera diferente. Ok, es como, ya, ok, estoy a merced de esto, listo, estoy cansado, estoy ya, no doy, ok, los planes que tenía, ok, han cambiado, esto es así. A partir de eso ya me puedo empezar a acomodar a partir de lo que Exacto. me plantea mi cuerpo, la situación, el contexto. Y vas a disfrutar de alguna manera bajo el nuevo contexto que te está tocando. Aceptar el nuevo contexto, moverte en la nueva cancha en la que te han puesto. Te cambiaron de cancha A a cancha B. Ahora te toca jugar aquí, te dicen. No, pero yo quería jugar así en la A. No, 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 ya te toca en la B. A ver cómo lo haces. Y siempre puedes dar tu mejor papel en cualquiera de las canchas. No necesariamente te quedas mirando al costado. Yo estaba ahí y me iba mejor ahí. Pero quiero estar ahí porque ahí debería estar yo porque así lo planifiqué. ¿No? Eso ya cambió de un día para otro. Así como cuando estás en los exámenes finales en la universidad y de repente te enfermas en la semana de finales. Ya no puedes estudiar a la misma intensidad y tus notas pueden bajar. Y tú dices, pero yo quería sacar el primer lugar. Y ya no, pues. Ya no, y si no pasa, ¿qué pasa? O te cambian de puesto, o a tu empresa la Ajá, compra otra, o viene exacto. una crisis financiera, ¿no? Es Se como... cae un contrato, Sí, o viene un huaico y se lleva a tu casa, como lo que sí. está pasando ahorita, Lo que está es, pasando ahorita acá. está pasando acá y es real. Entonces, para muchos eso le es cambio. ¿Quieres entrenar o quieres hacer deporte? Pero hay que priorizar lo que está pasando ahorita. Rearmar el contexto, rearmar la estrategia. Ya sabes tus capacidades, ya sabes tus debilidades, ya sabes qué debes fortalecer y con eso vuelves al ruedo de nuevo. Es una bonita reflexión para tirar la pregunta de cómo me relaciono yo con mis expectativas, ¿no? Ajá. Porque al final, Esa es una pregunta bien, bien, bien baleada. Y eso es para el episodio Es 2 para con otro George, que episodio. puede... Muy, muy largo las expectativas, no, es que yo larguísimo. veía el domingo corriendo en Punta Hermosa, yo decía, son 8 kilómetros, pero yo nunca había corrido esa carrera. No sabía que había tantas subidas y bajadas, que habían cuestas Ah, muy pronunciadas, y Ajá. que yo dije, oye, yo en 8 kilómetros nunca he caminado, y me sentía mal y decía, ¿cómo no? Y ¿Cómo no me preparé ahora para digo, esto? claro, ¿qué pasó? Y entenderlo que es parte también de eso, ¿no? Es parte del aprendizaje. Hubo un momento, hubo una bajada muy pronunciada y cuando yo bajaba decía, al principio, ¡ay, qué chévere! Y después terminando la bajada, dice, oye, esto hay que subirlo.
Claro. ¿Dónde será esa parte donde hay que subirlo? ¿Mm? Y ese pedazo de reflexión, yo relaciono mucho el deporte con la vida porque esa reflexión que tú acabas de tener de, oye, si esto lo tengo que bajar y está fácil, pues en algún momento voy a tener que subirlo. Entonces, en algún momento, cuando las cosas van bien, todo fluye bien, tienes que empezar a ser consciente de que en algún momento se va a poner difícil. Mm. O cuando es difícil, después viene la bajada igual. Y en algún momento se va a poner más fácil. Porque tú estás más fuerte, porque tú entrenas mejor o porque la situación lo demanda, lo puedes manejar mejor. Pero si no se pone difícil, pues está raro. Ahí sí te diría está bien raro. No lo veo Ah, común. tal Perdón que cual. ahí voy poniendo los tiempos, voy poniendo casi el final de nuestro podcast y yo no nos podemos Bueno, ir sin el ritual. Así que por ¿Cuál es favor. el ritual? Ajá, tenemos ahí un está. ritual bien, bien bonito, bien chévere. Sí, que es que siempre el invitado que viene nos deja una pregunta para el Ah, ya. siguiente invitado. ¿Ok? Este invitado no sabe quién va a venir. En este caso, nuestra invitada no sabía que venías tú, pero sí te dejó una pregunta. ¿Sí? Ya. Y luego tú vas a tener la oportunidad de regalarnos una pregunta a un siguiente invitado que también no sabrás, pero sí es del ámbito del deporte. Es Ok. el ámbito del deporte. No específicamente sabemos, tú sabrás quién es, pero sí es del ámbito del deporte. ¿Y Perfecto. quién es esta persona que le deja la pregunta a Jun a George? Te deja esta pregunta Mechi Dumont de Argentina, ¿sí? De Ok. Santa Fe. Ella es nutrióloga, nutricionista, ¿sí? De deportistas olímpicos, ¿sí? Es una gran, gran amiga. Hemos tenido una conversación muy interesante y ella te deja esta, esta A ver. pregunta. Ahí va. Tengo una que cuando vino la pregunta dije, ay, ¿y ahora qué digo? Me quedé pensando. Y justo lo veníamos hablando con una de las coaches del equipo y me parece que es interesante por ahí para dejarlo como pregunta, esto de cuánto impacto tiene eh, esa influencia del otro, que en este caso si vamos a lo deportivo, un líder, un referente, puede ser un compañero, un capitán, puede ser el entrenador. Este referente, ¿qué impacto tiene a veces en uno? Bueno, esa relación, ¿no? Esa relación con ese líder. No sé si se entiende la pregunta. Ajá. Muy bien. Se entiende de que la pregunta va orientada de cuánto influye tu mentor, entrenador, compañero que te está acompañando en tu proceso deportivo. Ahora, ¿Cuánto por influye? ejemplo, muchas veces se le llama el referente, pues, ¿no? A esa Claro, persona. ¿Sí? sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, al final de todo, terminamos siempre imitando a nuestros referentes o tratando de parecernos lo más posible a ellos en muchos aspectos. En caso de un entrenador, además de ser un referente, en algunos casos yo no puedo ser referente porque en realidad como logro deportivo no he logrado cosas muy marcadas. Sin embargo, lo que nosotros como entrenadores decimos y hacemos y cómo actuamos y cómo gestionamos todo lo que le pasa al deportista es muy importante. Porque si yo le digo, no pasa nada, déjate de cosas ingreídos, no digo nada. Pero en cambio, si mi actitud es la de entender, oye, tienes que escuchar tu cuerpo porque esto es así, 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 en algún momento esa persona va a decir, cuando yo estaba en esta dificultad, me dijeron esto. O cuando estuve en esta dificultad, usé esto en base a un referente, ¿no? Cuando mi atleta favorito estuvo en una dificultad, él dijo que su forma de salir fue esta. Y ahora que me toca a mí, voy a hacer algo parecido. Bajo ese sentido es muy importante lo que nosotros proyectamos y hacemos para los demás, porque alguien está copiando. En el caso de los papás, los hijos copian lo que los papás hacen, quieran o no. El dicho americano, monkey see, monkey do. El mono mira, mono hace. ¿Por qué? Porque somos así. Tendemos a imitar. No digo imitación sin criterio, sino que vimos que funciona, parece que funciona, hace sentido que funcione, pues voy a intentarlo. De la misma manera o similar, adaptado. Entonces sí influye demasiado que tengas gente que se esté exigiendo y que esté haciendo las cosas de manera íntegra a nivel de salud y todo lo que hemos conversado. Y bueno, básicamente es eso. Me imagino que también cuando tiene gente que
que es muy intensa, que le hace una indicación y luego no la cumple, que va más allá de la velocidad que había dicho para el grupo, ¿no? Creo que eso Sí, también, sí, pero bueno, claro. también pasa. Y también es bueno, lo que, por ejemplo, le pongo como experiencia personal, lo que está funcionando mucho en el equipo ahorita, que en el equipo que estamos manejando, es que la mayoría de la mayoría o casi todos los líderes que en algún momento están dirigiendo el grupo son muy empáticos y a la vez muy vigilantes. Y el grupo lo interpreta como que, ok, me siento cuidado, me siento escuchado y a la vez siento que me exigen. Entonces tienes todo para que puedas crecer y funciona bien y la gente se siente cómoda y le gusta ese espacio de confianza, sobre todo que se da. Y entre ellos también se empiezan a apoyar y empieza a suceder como cadena. Llega un alumno nuevo y al toque, así, encaja y se siente muy cómodo. ¿Por qué? Porque la gente está replicando lo que ha hecho el primero y empieza el efecto bola de nieve que les dije al inicio. Ahora, George, Ahora viene mi pregunta. La así influencia es. de la referencia, ¿no? Del referente. En este caso, desde el cuidado. Muy bacán. Qué chévere. Ujú. Me toca mi Y pregunta. ahora, George, ¿qué pregunta nos dejas? ¿Qué preguntas nos dejas para el Mira, siguiente invitado? Que la no última sabe que quién hablamos, es, ni cuándo será, ni de qué se dedica, ni nada. la que queda como pregunta en relativo a lo deportivo, que sería interesante conocer más puntos de vista, es ¿cómo manejas la frustración en el deporte? La frustración en caso de que un evento externo afecte tu desempeño en el momento. Me gusta porque es súper puntual y bien repetido el suceso. Sí. Y es bueno conocer muchas opiniones al respecto. Muchas opiniones que pueden ser, depende, como que muchas variables, ¿no? Estrategias. Exacto. ¿No? Puede ser una bonita estrategia para escuchar. Buenazo. Bueno, señores, estamos llegando al final de nuestro episodio, nuestra grabación. Después de tantos años de encuentros, tenemos un encuentro más. George, muchísimas gracias. La verdad que a mí me alegra mucho esto que dijiste hace tantos años que nos conocemos, 13 ya, eh, tantos espacios compartidos, tantos espacios donde a mí me tocó liderar, espacios donde a ti te toca liderar ahora, sobre todo. Y de alguna manera seguimos en contacto y algo me dice que este no va a ser el único episodio en que va a ser parte de este Ah, caray. podcast. ¿Puedo Jung, dejar mi yape entonces aquí? ahí está, puedes dejar tu yape ahí. Ya, buenazo, no, gracias, George, porque creo que ha sido como que, que si no estaba el Zoom, si nos encontramos en otro lugar, estaríamos conversando de esta manera. Creo que ha sido como cuando nos juntamos y empezamos a tirar temas tan Tal así, ¿no? cual. Tan de escucharnos y aprender entre nosotros. Así que te agradezco. Te agradezco por el tiempo, la disposición y la cercanía. Y miren que en lo personal, hablar de estas cosas a este nivel de confianza y de profundidad de lo emocional y que se entienda rápido a qué nos referimos, ¿no? Mm. No es muy común en mi caso. Usualmente, como ahora estoy en espacios en los que dirijo el grupo o estoy como director de orquesta, por así decirlo, no tengo chance de ponerme a reflexionar cosas o detalles que son míos también. Mira, lo de la basurita que recogía en Cusco, casi se me son las lágrimas literalmente, porque dije, "Ah, caray, pequeñas grandes cosas que siempre me decían varios entrenadores míos, Ignacio en su momento, Arturo en su momento, mismo Carlos Mautino en su momento, que me decían, oye, pequeñas grandes cosas, bájale las expectativas. Rafaelo también me lo dijo infinidad de veces, tantas conversaciones con Rafaelo. Y con ustedes cuando lo compartíamos como hermanos ahí en el tema de Grace, hacer las cosas de a poquitos y sostenibles genera impacto, ¿no? Sí, agradezco mucho el espacio por eso, porque es rico sacar lo que tenemos adentro, en lo profundo y en la cabeza también, como formas de pensar. Así que gracias por el espacio y encantado de acompañarlos cuando quieran. Me pasan la ¿Ok? voz. Buenísimo, buenísimo. Después ya uno de tus atletas, lo invitamos también para Con conversar. gusto. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por favor a la gente que nos escucha, que nos ve, sea ahora, sea después, sea en el año que sea. Por favor, comparte, comenta y ya sabes de qué quieres que hablemos, si tienes algo que te gustaría que Los, profundicemos, algún libro, algún documental o algún invitado y ya veremos nosotros cómo lo conseguimos. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias George otra vez, gracias Jung. Nos vemos, chau, chau, gracias.
Gracias.